Buen día, qué bueno es encontrarnos nuevamente delante de la presencia de Dios de temprano. En la Biblia relaciona la palabra temprano con un comienzo. Dice el salmista: de madrugada te buscaré, al clarear la mañana. Tantos versículos, tantos pasajes. Dice: al amanecer Jesús iba a la presencia del Padre. Dice: como la luz de la aurora. Hay otro pasaje que dice: cuando rayaba el alba es la luz antes que salga el sol, ese momento de luz que tenemos. Dice que allí Jacob luchó con el ángel y obtuvo la bendición. Así que qué bueno es que es la palabra de mañana, temprano. Allí ocurren cosas, cuando vos elegís de temprano estar en la presencia de Dios. Quería que reflexionemos juntos. Alguien llamó a esta pandemia, dice: no le digan coronavirus, porque dice este virus nace del mismo infierno, y no coronemos al demonio. El único que debe ser coronado es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y yo pensaba un poco en esto, en una corona de espinas. En su momento transformó al mundo, y hoy un virus con forma de corona desestabiliza naciones, economías, reinos poderosos. Y ahí buscaba en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 4, nos menciona al rey Nabucodonosor. Este era un rey muy poderoso, con toda su gloria, su esplendor. Un rey que su reino no tenía límites. Pero dice que este rey poderoso enloquece por las locuras, por su soberbia, por actuar alocadamente, dice, y lujuriosamente, alejado de Dios, y Dios le pone fin a su reino. En pocos días termina su reino, dice, y termina él, Nabucodonosor, buscando desesperadamente ayuda de Dios. En Daniel, él tiene un sueño terrible, y Daniel, por medio de Dios, se lo revela. Y pensaba, este virus que muere en presencia de agua y jabón, o en presencia de un chorrito de alcohol en gel, está enloqueciendo a la ciencia, a los poderosos, ha hecho tambalear las economías mundiales, algo microscópico, una nada en el universo, que dicen los médicos que se muere en 3 horas si no encuentra huésped. Está haciendo volver el corazón de muchísima gente, corazón de aún líderes mundiales, artistas, ateos. Este virus está haciendo que se vuelvan a Dios. Aún en el pueblo cristiano, en nuestras familias, cuando nos han dicho quédate en casa, porque sonó un poco primero a consejo, a sugerencia, pero después fue una orden. Pero hoy muchos de nosotros, aún Alicia decía esto, dice: me gusta estar en casa. ¿Qué ha pasado en nuestros hogares? ¿Qué ha pasado? Hemos buscado a Dios. Fue un tiempo especial en donde cada uno ha hecho ese altar de adoración, ha buscado a Dios, como decía Robert el domingo en la prédica, ha intimado con la familia, ha abrazado, ha amado a su familia, a su primera iglesia, y uno se ha relacionado más íntimamente con Dios, ha conocido más a Dios. Es un tiempo especial que tenemos que aprovechar en adorar, en intimar con Dios, y también de mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que nadie, ni nosotros, ni nuestros padres, y aún los que tienen abuelos, si ustedes le preguntan, nunca han visto algo como lo que estamos viviendo. Nunca, nadie, nunca lo han visto. Pero este es un tiempo que tenemos que capitalizar. Es un tiempo que, si lo sabemos capitalizar, ninguno de nosotros va a volver a ser igual. Ninguno. Vamos a ser mejores, vamos a tener convicciones firmes, vamos a amar lo que Dios ama. Vamos a ser más espirituales y menos, humanos, menos humanos. ¿Por qué? Porque al mirarnos a nosotros mismos, vamos a ver lo que ha pasado en el mundo hoy. Las personas, no hay mejores ni peores. Es como que todos estamos en un mismo sentir. Hay un mismo idioma en todo el mundo. El idioma ahora es salvarse, es sobrevivir. El amor a la vida y el temor a la muerte nos han hecho reflexionar. Y aún yo pensaba, y lo había notado acá, que quizás estas corrientes, estos movimientos ideológicos, se les ha caído las bases. Ya hoy no se habla de matar los inocentes, no se habla de con mi cuerpo hago yo lo que quiero, sino se habla de sobrevivir. Quizás hemos visto las noticias, médicos ateos en
en Italia que se han vuelto a Dios, desesperadamente se han vuelto a Dios. Presidentes, como escuchamos al presidente de Paraguay, al presidente de Panamá, de El Salvador, de Guatemala, hace días nomás, por cadena nacional, diciéndole a la gente, pidámosle a Dios, volvámonos a Dios, es el único recurso que tenemos. El primer ministro de Italia también lo dijo. Donald Trump dice que reunió a los pastores allí y los señalaba, estaban detrás de él y decía, miren a estos hombres de fe, miren porque ellos tienen la razón y tienen a un Dios que es un Dios verdadero, acudamos a Él. Y declaró por decreto los domingos día de oración en todos Estados Unidos. Tremendo lo que está pasando. La policía en Guatemala dice que por altavoz se salen por las calles predicando, dicen vuélvanse a Dios, reconozcan a Jesucristo, el único que nos puede sacar de esta situación, de esta pandemia es Jesucristo. Es tremendo lo que está pasando, Toda una aldea, nos contaba Robert el domingo, se ha arrepentido, toda un barrio, una ciudad se ha arrepentido, han firmado un decreto que todos se han arrepentido y se han vuelto a Dios. La verdad que yo nunca vi algo así. Y por ahí como cristianos podemos decir, quizás era hora que se dieran cuenta. Y no, la gracia de Dios yo creo que es así. La gracia de Dios llega con lazos de amor, atrae a la gente con lazos de amor. Algunos quizás a través del dolor. Y hoy vemos que no ha distinguido ni personalidades, hay personas de a pie, hay distintas personas que se están volviendo a Dios, aún poderosos. Pero a nosotros Dios nos está hablando en este tiempo, a poder fortalecernos en Él, a poder tener la convicción de que somos sus hijos y la convicción de lo que nos ha mandado a hacer, lo que dice ahí en Mateo capítulo 28, la gran comisión, dice somos sus hijos para que vayamos y prediquemos, anunciemos las buenas noticias de salvación a la gente que no tiene a Cristo, dice que somos esos reconciliadores del corazón del hombre con el corazón de Dios. Esa es la tarea que nosotros estamos llamados a hacer y este es el momento urgente, este es el momento que tenemos que compartir ese tesoro con nuestros amigos, con nuestros familiares. El enemigo ha hecho estrago y el mundo lo tiene que conocer. El mundo tiene que conocer que la realidad de lo que está pasando en el mundo es por el pecado. El pecado ha hecho estragos. ¿Cuántas mujeres asesinadas? Escuchaba en la radio, en la televisión, 14 mujeres en 10 días. Esto es un horror. Mujeres maltratadas, hijos abusados físicamente, emocionalmente, tristísimo. ¿Cuántos chicos y chicas envenenadas por ideologías antidios, antivalores, morales y naturales? Ideologías que ¿saben de dónde nacen? Nacen del dolor que hay en el corazón de los chicos y de las chicas, porque los hombres no hemos sabido saber hombres, porque la hombría no mata, no denigra, no le hace mal al otro. Pero estas personas, estos hombres que hacen esto, tienen que volverse a Dios porque para que sean verdaderos hombres, porque el verdadero hombre ama, abraza, contiene, valora a la familia. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Las personas tienen que volverse a Dios. Iglesia, es tiempo de predicar, es tiempo de mostrarle al mundo en quién creemos. Es tiempo de demostrarle que Cristo es la única esperanza. Examinate hoy desde temprano. Examina tu corazón. Esto no, quizás algunos lo están viendo como una pesadilla y que quiere que cuanto antes termine, pero es el tiempo de buscar a Dios. Buscarlo de corazón a Dios, encontrar respuesta aún en la debilidad, aún si tenés miedo, si tenés ansiedad, buscalo a Dios porque Dios se fortalece en tu debilidad. No te pides que seas fuerte para que lo busques en tu debilidad, porque ahí en esa debilidad el Señor se va a hacer fuerte en vos. Orá, clamá a Dios, clamá que Él te responde, por sí o por no, por esperar. Daniel dice en capítulo 13, verso 21, que Daniel esperó 21 días la respuesta de Dios hasta que Dios le contestó. ¿Cuántas hermanas hay en nuestra congregación que han estado orando 20 años por sus esposos y hoy lo vemos congregados, alabando con un corazón distinto, porque eso es lo que necesita el hombre, un corazón distinto? Vemos corazones que aman a Dios, hay poder, un poder salvador en Cristo Jesús.
Pero este es el tiempo que nos avivemos, viene ese gran avivamiento. En diciembre el pastor Pablo Mancheri nos declaró una palabra que en el 2020 viene una década de avivamiento y muchos de nosotros no sabíamos cómo iba a ser esto y se está cumpliendo. Viene un tiempo de avivamiento en que muchas personas se están volviendo a Dios. Vemos líderes mundiales, poderosos, personalidades, hasta jugadores. Esto no tiene límites. Tenemos que aprovechar este tiempo. Hay corazones, hay tierra dispuesta. Y vos y yo tenemos que ser esos que podemos contarle las buenas nuevas de salvación. Es tiempo que vos descubras los propósitos que Dios tiene con tu vida, lo que te ha mandado a hacer. Yo me acuerdo de la vida de Pedro, ahí que lo compartimos no hace mucho. Pedro, el ser para el hacer. Dios te está mostrando en este tiempo de intimidad en tu hogar que tenés que ser, tenés que tener la convicción de ser un buen hijo de Dios para hacer. ¿Hacer qué? A Pedro que le dijo ahí en Juan 1:42, dice, vos no te llamarás más Simón, sino serás Cefas, serás ese Pedro. ¿Quién era Simón? La palabra Simón significa una vara llevada por el viento. Simón era el que era inconstante, el que era temperamental. Pero dice que Jesús, cuando se encontró con Jesús, dice, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Cefas, que significa Pedro, que es roca firme, roca, es aquel que no lo doblega a nadie. Y Pedro, hasta que entendió lo que Jesús había determinado con su vida, le costó un montonazo en su vida, se mandó muchas macanas, como vos y como yo nos podemos haber mandado. Y yo me identifico mucho con Pedro. Pero dice que en su momento, hubo un momento en la vida de Pedro que él no dejó de estar cerca de Cristo, porque eso es lo importante. Pero ahí dice que en el capítulo 21 de Juan, dice que Jesús había muerto. Era voluntad del Padre. Jesús había muerto. Y allí Jesús le había dejado a los discípulos y a Pedro, dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Y dice que Pedro tuvo un momento de debilidad. Sí, su líder había muerto. Y Pedro dice que se volvió a pescar. Se volvió a su vida de antes. Se volvió allí y allí estaba Pedro pescando. Pero dice que Jesús ahí en ese momento, en capítulo 21:1, dice que Jesús se le aparece nuevamente. Yo no sé cómo estás pasando esta situación. Pedro se frustró al no ver al maestro. ¿Qué le pasó a Pedro? Yo lo miraba la palabra, Pedro se desenfocó. Este es un tiempo especial que debemos enfocarnos en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios ha determinado con nuestra vida. Pedro en ese momento, al no ver al maestro, se desenfocó. ¿Qué es lo que le pasó? Se volvió a la antigua vida, se volvió a pescar. Y ahí dice que se le aparece Jesús. Jesús está en esta situación que estamos viviendo. No nos ha abandonado. Sabe capitalizar esta situación. No te desenfoques de Jesús. Si vos seguís leyendo capítulo 21 del 3 al 4, Pedro arrastró, dice, a 7 de sus discípulos y se fueron allí, pero en el versículo 4 dice que después de que Pedro no había pescado nada, estaban ahí frustrados, Jesús dice que estaba amaneciendo. Por eso decimos que cuando de mañana, de madrugada, es tan importante. Dice que Jesús estaba amaneciendo y se les apareció. Y saben que le dijo Jesús, hijitos, Jesús te está diciendo, si en esta cuarentena quizás te has desenfocado, ha entrado frustración en tu vida. Saben que la frustración muchas veces produce enojo en nuestra vida, porque no entendemos lo que está sucediendo. Pedro no entendía que el maestro se había vuelto al cielo, que tenía un propósito, y él se desenfocó y por eso se volvió. Muchas veces nosotros mirando un poquito, desenfocándonos, nos podremos frustrar y esto puede producir enojo. Quizás no puedas ir a trabajar, no puedas traer los que son cuentapropistas, el sustento a tu hogar. Esto produce frustración. Es entendible, Jesús la entiende y Jesús está con vos. Jesús está con vos. Pero dice que ahí Jesús se les apareció y le dice, hijitos, echen la red hacia la derecha. Y dice que ahí los discípulos no entendían nada, pero obedecieron y echaron la red a la derecha y dice que desde el mar empezaron a sacar gran cantidad de peces grandes, dice. Y cuando ellos vieron esta situación, se acordaron de las palabras de Jesús.
Se acordaron de que Jesús es un Jesús de milagros. Jesús es un Jesús de milagro. Por eso tenés que tener palabra en tu corazón. Acordarte, aún en la noche más profunda de la frustración, de tus temores, de tus ansiedades, te va a hacer acordar de la palabra. Los discípulos se acordaron de la palabra. Se acordaron de ese Cristo. Y ahí dice que Pedro se largó y se vistió porque estaba medio ahí semidesnudo. Se largó al agua y fue corriendo. Y Jesús los esperó en la orilla con unas brasas y un pez encima. Jesús lo estaba sustentando. Ese es el Jesús que nos habla la Biblia, un Jesús de gracia, de ese favor inmerecido, un Jesús de segundas oportunidades. Si esta cuarentena quizás te ha desenfocado, quizás te has sentido frustrado, el Señor te dice, llénate de la palabra, confía en mí y esperá. ¿Qué es lo que no supieron hacer los discípulos y Pedro? No supieron esperar con paciencia. ¿Cuál es la paciencia que Dios nos pide? La paciencia del labrador, la que dice Santiago. Ahí dice que el labrador prepara la tierra y echa la semilla y después espera la lluvia, que eso no está en el control de él, la lluvia no está en el control de él, el fruto va a venir. Así es la palabra de Dios sembrada en tu corazón, la que tenés que atesorar en este tiempo. Es una preparación de nuestros corazones, de nuestra tierra. Sembrá en tu corazón, sembrá palabra de Dios. Y espera con paciencia. ¿Sabes por qué? Porque la paciencia baja la frustración, baja el enojo, baja la frustración. ¿Y sabes qué produce la paciencia? Esperanza. Esperás en Dios, esperás en Dios. Sé creativo en este tiempo, busca a Dios, no te pierdas este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene algo tremendo con nosotros, con la iglesia, y necesita que seamos esos obreros aprobados para la mies. La mies es mucha y los obreros pocos, y esta mies que se viene, mi hermano, mi hermana, es mucha, y necesita obreros aprobados, te necesita a vos, me necesita a mí, confiados, fortalecidos en el Señor, en ese altar que nos predicaba Robert el domingo. Formá ese altar, fortificate, hacete fuerte en Cristo, para que la frustración baje, y la paciencia y la confianza y la fortaleza aumente. Que Dios te bendiga, y yo voy a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús queremos llenarnos de ti. Dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Queremos creerte, Señor. Queremos creer que tú tienes propósitos grandes con nuestra vida, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, aleja el miedo, la ansiedad, la frustración, lo que nos pueda separar de que confiemos en ti. Padre, en esta mañana, ayuda, Señor, a cada uno de los que te están creyendo en esta palabra, Señor, que tú tienes cosas grandes con nosotros, Señor, y que tenemos que estar siendo fortalecidos en este tiempo. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Hacete fuerte, Señor, en nuestra debilidad. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, que tengas una mañana, un día bendecido. Aferrate a las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Amén.